Buenas noches, hermanos. Agradecido con nuestro Dios por este nuevo día, por su fidelidad que nos ha alcanzado hasta este momento, y gracias a su amor, a su misericordia, a su fidelidad podemos seguir aprendiendo de su palabra a través de este estudio que realizamos los días martes, día de escuela bíblica. Le doy la bienvenida, mi Dios le bendiga, gracias por ese ánimo. Le damos gracias a Dios porque, como hemos aprendido, Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nuestra transformación espiritual cristiana. Entonces vamos a disponernos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, a colocar este tiempo delante de su presencia. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más agradecidos contigo por tu fidelidad, mi Dios. Gracias, gracias Dios amado, porque tu amor, Señor, nos sostiene. Tu misericordia, Padre amado, es la que nos da aliento para seguir adelante, porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito Dios, gracias, gracias porque nos has alcanzado con tu misericordia, Señor, a este pueblo que te ama, que te teme, que cada día, Padre, quiere rendirse delante de tu presencia, Dios, y un medio que nos has dado estos instrumentos, bendito Dios, de estas disciplinas espirituales por las cuales estamos aprendiendo en este tema. Señor, queremos verdaderamente aplicarla a nuestra vida, Padre, para que podamos dar fruto, para que se pueda dar un resultado positivo para gloria y honra de tu santo nombre, Señor, como aprendíamos, para estar preparados para toda buena obra. Bendito Rey, gracias por este grupo de estudiantes, Señor, gracias por ese entusiasmo que hay en sus corazones, bendito Dios. Avívalo, bendito Rey, cada día, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que avivara ese don que estaba en él. Así tenemos que hacer nosotros, Señor, avivarnos cada día por el poder de tu Santo Espíritu para comprender, para vivir, para aplicar tu palabra en nuestra vida y darla a conocer, para que seamos fieles testigos, Señor amado, de lo que tú estás haciendo en nosotros. Bendito Dios, gracias, bendice cada estudiante, Señor, bendícelo en todas las áreas de su vida, bendito Rey, te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, amén y amén. Bueno, mis amados, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Una vez más, como les dije, estamos aquí gracias al amor y a la misericordia de Dios, solamente gracias a su misericordia. Por eso cada día debemos de agradecerle, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, mi amado, y es un privilegio que el Señor nos haya brindado esta oportunidad, este medio para nosotros seguir compartiendo su palabra, para nosotros seguir aprendiendo de su palabra, porque es ella la que nos va a hacer verdaderamente libres. Amén. Entonces nos conectamos una vez más con el tema que estamos compartiendo del estudio anterior. Estamos viendo tres aspectos, mis amados, tres principios que deben de gobernar nuestras prácticas de las disciplinas espirituales. Acordémonos que el tema central es la transformación espiritual cristiana, y para nosotros tener esta transformación espiritual cristiana estamos aprendiendo el papel de las disciplinas espirituales en esta transformación, y ahora estamos centrados en tres principios que deben gobernar nuestras prácticas de las disciplinas espirituales. Y el primer principio, como ya lo vimos en clases anteriores, es la práctica lleva a la piedad. La práctica lleva a la piedad. Ese fue el primer principio. El segundo principio es la práctica crea la capacidad. La práctica crea la capacidad. Y el tercer principio, donde quedamos la clase pasada, que fue la perseverancia hace realidad la transformación. La perseverancia hace realidad la transformación en nosotros. ¿Qué es perseverancia? Es ahí, es darle, es permanecer, ¿verdad? Es accionar, está ir enfocado en obtener un beneficio a través de esa perseverancia, de ese hábito, de esa disciplina que tú estás siguiendo, porque tú quieres obtener un beneficio para
para tu vida, para tu transformación espiritual, mi amado. Y es muy importante que nosotros recordemos una vez más lo que significan las disciplinas. Miren que la disciplina es el entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o patrón de conducta. Se define como el entrenamiento, es un entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o patrón de conducta. La disciplina no es parte de la naturaleza del pecado. Mire que debemos de tener en cuenta la disciplina no es parte de la naturaleza del pecado, sino que es un componente natural de la vida cristiana que va a aumentar nuestro crecimiento espiritual y nos permite crecer y nos permite crecer hacia la madurez espiritual, nos permite crecer hacia esa estatura que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Acuérdense que nosotros debemos de crecer a la estatura de nuestro hermano mayor, de Jesucristo, ¿verdad? Y el mayor anhelo de nuestro Padre Celestial es que nosotros lleguemos a la estatura de Él. ¿Y qué nos hace llegar a esa estatura? Son las disciplinas espirituales. Y como compartíamos la clase pasada en el tercer principio, que las disciplinas espirituales pueden hacer mucho por nosotros, ¿verdad? Como les venía diciendo, cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, las escrituras, estas disciplinas van a ser una ayuda muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros cuando memorizamos, miren mi amado, la memorización es una disciplina espiritual. Y es muy importante porque es una de las primeras disciplinas que nosotros nos debemos de interesar. ¿Por qué? Porque aquí es donde se involucra la palabra de Dios y se constituye no solamente en tener la palabra de Dios, en tener la Biblia, no solamente en tenerla aquí arriba de la mesa, tenerla en la mesita de noche, no, sino que se constituye en la lectura, el estudio, la memorización y la meditación de las escrituras. Miren que esta disciplina espiritual es muy importante y es una de las que nosotros debemos de practicar diariamente para que se crea ese hábito en nuestra vida. Y si esta disciplina se descuida, ningún otro esfuerzo para disciplinarnos tendrá éxito, porque no tendríamos el poder para vencer la oposición de la naturaleza del pecado. Porque no tendríamos, mi amado, no tendríamos herramientas. Acuérdense que hemos visto que las disciplinas espirituales son unas herramientas. Y si nosotros tenemos en poco la memorización de las escrituras, no vamos a tener ese poder, no vamos a tener ese blindaje para vencer la oposición de la naturaleza del pecado. Acuérdense que ahora mismo, en este momento, les acabé de decir que la disciplina no es parte de la naturaleza del pecado, sino que es un componente natural de la vida cristiana. Y miren que lo vemos a través de la palabra de Dios, una vez más recordándolo, cuando el apóstol Pablo le recordó a Timoteo de la naturaleza de las escrituras, que vienen literalmente de la boca de Dios, es decir, inspirada por Dios, y como tal contiene el mismo poder de Dios. Y eso nosotros lo tenemos claro en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a recordarlo un momento. Ubiquémonos ahí en la palabra de Dios, mis amados. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Nosotros hemos leído muchas veces este versículo bíblico. Debemos entender que cómo le recuerda el apóstol Pablo a Timoteo la naturaleza de las escrituras. Y miren, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios, y lo vamos a recordar nosotros nuevamente a través de la palabra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nosotros lo estuvimos compartiendo la semana pasada. Entonces, esto es lo que hacen las disciplinas espirituales en nuestra vida. Pero es muy importante que esta disciplina de memorizar la palabra de Dios sea primordial en nuestra vida. Porque miren cómo le está recordando el apóstol Pablo a Timoteo, y nos está hablando la palabra de Dios una vez más a nosotros en esta noche. Literalmente, la palabra de Dios viene de la boca de Dios, es decir, es inspirada por Dios y como tal contiene el mismo poder de Dios. Nosotros debemos de comenzar
cualquier esfuerzo de disciplina espiritual con la única fuente de poder que es la palabra de Dios. La única fuente de poder. ¿De dónde viene el poder? De la palabra de Dios. ¿De dónde viene todo? De la palabra de Dios, mi amado. Y si nosotros no la conocemos, nosotros ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a ir contra la oposición? ¿Cómo vamos a ir en contra del pecado? Por eso es que, como les dije hace un momento cuando comenzamos la clase, que las disciplinas espirituales juegan un papel importante en nosotros, juegan un papel primordial en nosotros, pero cuando nosotros verdaderamente tomamos esa herramienta que el Señor nos ha dado, porque muchas veces, como dije hace un rato, ¿verdad? Se presenta la situación y te viene a memoria la palabra de Dios y tú decides si pecas o no pecas, si tú vas a tener ese dominio propio, esa templanza, pero eso lo vas a tener tú en cuenta cuando estas disciplinas espirituales se hacen real, cuando tú verdaderamente estás en la lectura, en el estudio, en la memorización y en la meditación de las escrituras. Mis amados, la memorización de las escrituras es vital si nosotros realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué no la memorizamos, mi amado? ¿Por qué no la memorizamos? Entonces nosotros debemos de saber, debemos de creer realmente que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia no es un libro más, sino que es la palabra de Dios, y sabemos que la palabra es viva y es eficaz, que la palabra nos da aliento, nos da vida. Ella nos habla a nuestra vida, a nuestro corazón, de acuerdo a nuestra necesidad. Es el único libro que verdaderamente es ese manual, es ese diario de nuestro andar, de nuestro caminar, pero eso nosotros lo tenemos que tener muy claro, lo tenemos que apropiarnos de esa verdad que la palabra, que la escritura es inspirada por Dios, por eso tenemos que memorizarlo. Y miren que uno de los pasajes más poderosos de las escrituras con respecto a la necesidad de memorizar se encuentra en Josué 1:8. Vamos un momento a la palabra de Dios en el libro de Josué 1:8. O sea que no lo estamos diciendo porque sí, sino que está escrito en la palabra de Dios. Y la memorización de las escrituras es una disciplina, mi amado. Es una disciplina que nosotros tenemos que vivirla, nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida y vamos a obtener unos beneficios para nosotros. Vamos a leer qué nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Pero nos centramos en el versículo de Josué 1:8. Miren que es a través de la disciplina de la memorización que estamos habilitados para orar y meditar con mayor eficacia. Es a través de la memorización de las escrituras. Mi amado, vamos a evaluarnos en esta noche si nosotros verdaderamente estamos leyendo, estamos estudiando, estamos memorizando, estamos meditando la palabra de Dios. Miren que aquí tenemos el claro ejemplo. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Mira que te mando, que medites, que leas, o sea, que tu andar, tu caminar sea meditando en la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque ahí es donde nosotros vamos a ser preparados, vamos a estar habilitados para orar y meditar con mayor eficacia. Miren que otra de las disciplinas espirituales es la oración. La oración también estamos ahí tocando unos punticos de estas disciplinas espirituales porque son muy importantes, mi amado, porque muchas veces nosotros tenemos en poco, no le damos el valor a estas herramientas que el Señor ha dado a nuestra vida para esa transformación espiritual cristiana que necesitamos. La oración cambia, la oración cambia nuestra vida, cambia la historia, ¿verdad? Dios lenta y gentilmente se revela a nosotros cuando oramos, y en esos momentos que podemos comprender más profundamente y experimentar su amor. ¿Cuántos hemos experimentado el amor de Dios en estos tiempos? ¿Cuántos hemos
verdaderamente hemos comprendido ese amor de Dios tan invaluable, tan inallenable, que Él es el único que nos provee, Él es el único que nos sacia. En esta situación que hemos estado viviendo, mi amado, si nosotros verdaderamente hemos tomado la oración como esa disciplina, como algo verdaderamente que le hemos dado ese valor y hemos querido entrar a la presencia del Señor, en estos momentos hemos podido comprender el amor y hemos podido experimentar su amor, el amor de Dios a través de la oración. Y miren que si nosotros consideramos conjuntamente estas dos disciplinas de la oración y de la palabra, nos va a proporcionar un programa gratificante que conducirá a vivir una vida piadosa, una vida piadosamente y a la alabanza, una vida piadosamente, una vida de alabanza, de sujeción y de servicio y la celebración de nuestra salvación y el Dios que nos proveyó. Y el Dios que nos proveyó a través de estas disciplinas podemos obedecer el mandato de Dios. A través de esta disciplina nosotros vamos a poder obedecer el mandato de Dios, la palabra de Dios, los mandatos. ¿Y cuál es uno de esos mandatos, mi amado? Y lo vemos en Filipenses 2, 12, 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Filipenses 2, 12, 13. Y seguimos delante de la presencia de Dios y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. 2, 12, 13 dice, sé vivir, 2, 12, 13. Estaba leyendo el 4. Por eso les digo, mi amado, tengan la Biblia ahí al ladito y vamos mirando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que conozca en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, miren, ¿qué mandato nos está diciendo el Señor a través de su palabra? ¿Qué nos está diciendo? Amados míos, como habéis obedecido, ¿verdad? Como siempre, que no solamente, tremendo la palabra, mi amado. Miren que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que obedezcan, que sigan obedeciendo como si él estuviera ahí al ladito de ellos, ¿verdad? No como sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que cuando nosotros, Padre amado, tremendo, cuando el pastor, pongamos un ejemplo, cuando el pastor no está al lado de nosotros ahí incitándonos que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que servirle al Señor, que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación, que tenemos que discipular, es cuando más nosotros tenemos que obedecer, es cuando más nosotros tenemos que estar ahí alineados con los mandatos del Señor, porque esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses en esos momentos, lo mismo que nos está hablando la palabra de Dios. Mi amado, nosotros ahora en esta situación que estamos viviendo, es cuando más nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, es cuando nosotros tenemos que estar cumpliendo los mandatos, es cuando nosotros tenemos verdaderamente teniendo esa relación, esa intimidad, esa comunión con el Señor, que tenemos que estar leyendo su palabra, estar memorizándola, estar meditando en ella, estar orando, sacando ese tiempo para estar en su presencia. ¿Y qué vamos a obtener nosotros de esto? Vamos a obedecer los mandatos de Dios. Vamos a obedecer los mandatos, y este es uno de los mandatos de Dios, que nos ocupemos en nuestra salvación con mucho temor y temblor, porque el Señor sabemos que Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Pero esto lo vamos a obtener nosotros ¿cómo? A través de estas disciplinas espirituales, Miren, mi amado, que es un tema bastante profundo y ya tenemos varias clases de estar compartiendo este tema, porque yo creo que esta es la debilidad del cuerpo de Cristo. Esta es la debilidad de nosotros, que nos cuesta mucho tomar estas disciplinas, porque oímos la palabra disciplina y creemos que es regaño, que es rigidez, que es esto, que lo otro. No, es algo que va a ser de beneficio para nuestras vidas, como estamos aprendiendo. Es una herramienta que juega un papel súper importante en la transformación espiritual cristiana, que eso es lo que tiene que haber en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener un cambio, tenemos que ser transformados,
renovados, ¿verdad? Porque nosotros veníamos con nuestro viejo hombre, pero ya nosotros tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo este estudio a través de estas disciplinas espirituales. Miren tan importante que es la memorización de las escrituras. La memorización de las escrituras y la oración. Y la oración tenemos que tenerla diariamente en nuestra vida, aplicarlas a nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como esos discípulos de Jesús, tenemos que tomar su ejemplo, ¿verdad? Sabemos que el Señor, como hemos dicho muchas veces, se apartaba a tener esa comunión, a tener esa relación con el Señor, a compartirle, porque Él quería hacer su voluntad, Él quería agradarle a Dios. Miren que nosotros, cuando memorizamos la palabra de Dios, nosotros no tenemos que pensar mucho acerca de ella, ¿verdad? Simplemente en el momento, en la situación, en el momento indicado, ella nos sale naturalmente, nos sale en forma natural. Esto significa que la disciplina nos ha ayudado a servir mejor a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando nosotros tenemos este hábito, esta disciplina de memorizar, de estudiar, de meditar en la palabra de Dios, en cualquier situación que se nos presente, mi amado, eso va a ser algo natural. Eso va a ser algo natural. Tú vienes, se te presenta la situación y estás ahí en ese momento y te viene a la mente, el Espíritu Santo de Dios te recuerda y tú dices, sí, porque la palabra de Dios me dice que el Señor es que el Señor es la medicina. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestro hueso cuando está en una situación que se presenta alguien que está enfermo, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos trae enseguida, el Espíritu Santo enseguida nos trae a memoria esa palabra que nosotros hemos memorizado, mi amado, pero por eso es lo importante de memorizar, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios y memorizarla para aplicarla en el momento oportuno, cuando se presenta una situación. Ay, hermana, que ore, mire la situación que está pasando, que esto, que lo otro. Si esto se vuelve algo real en nuestra vida, eso va a salir de forma natural. Y es por eso que muchas personas se acercan a los líderes, a los que tienen ese hábito, a los que tienen esa disciplina. Ay, hermana, pero es que usted ora de esta manera y yo no lo sé hacer. Pero es esto, mi amado, es esto, como estábamos viendo la vez pasada, la perseverancia. La perseverancia hace realidad la transformación, la práctica, ¿verdad? La práctica es muy importante. Es muy importante la práctica y esto se va dando en todo, mi amado, en todo. Todo depende, como les dije la vez pasada, la disposición y la actitud de nosotros, porque el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Acuérdense que Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros y Él es el que pone esa semillita, Él es el que siembra. Acuérdense que el Espíritu Santo de Dios es el que está trabajando en nosotros, pero también tenemos que poner nosotros nuestra parte, ¿verdad? Nuestra voluntad, nuestra disposición, y el Señor hará cosas grandes y maravillosas en nuestra vida a través de estas disciplinas espirituales, a través de ellas. Entonces, mi amado, no te rindas, no nos rindamos. Podemos cambiar solo cuando nos apegamos a las disciplinas espirituales. Miren que el apóstol Pablo escribió en el libro de Gálatas 6:9. Vamos un momento a la palabra de Dios. Gálatas. Ay. Hechos Romanos. ¿Será que se me olvidó? No. Sí, se me olvidó. Gálatas, Efesios. Un momentico, hermanito, porque ustedes me ponen nervioso. Ay, Dios mío. ¿Quién lo encontró ya? Brando, que siempre encontraba el libro de la Gálatas, Efesios, aquí está. Gálatas 6:9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mi amados, no nos cansemos. Mire lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si perseveramos hasta el final, si seguimos ahí fieles, si seguimos ahí perseverando hasta el final, vamos a segar.
vamos a cegar, mi amado. Pero ¿qué tal si nosotros empezamos, nos detenemos, nos desmotivamos y otra vez queremos empezar y otra vez así? Y entonces estamos así, como un yo-yo, así de aquí a aquí, hoy sí, mañana no, esto no. No puede ser así, mi amado, porque la palabra de Dios nos está confrontando en esta noche, que no nos cansemos, ¿verdad? Porque si nosotros nos cansamos, nunca vamos a obtener lo que el Señor quiere hacer con nosotros a través de esas disciplinas espirituales. Miren que las disciplinas espirituales pueden ser subjetivas. ¿Qué es subjetivas? Cuando juegan un papel los sentimientos de las personas, ¿verdad? Son muchas veces difíciles de entender y aún más difícil de mantener a nuestro alcance. Pero el antídoto para el cansancio es mantener la visión en nuestra mente. ¿Cuál es la visión de nosotros? Acuérdense que nosotros vimos este punto. ¿Cuál es la visión? ¿A dónde queremos llegar nosotros? Acuérdense que la visión de nosotros es llegar a ser como Jesús. Él es nuestra meta, llegar a ser como Él. Por eso es que nosotros estamos aprendiendo en este nuevo año, en este discipulado, estamos aprendiendo, hemos visto todas las características, todas las herramientas, su modelo de vida, todo lo hemos visto a través de este estudio y esa es la visión de nosotros. Nosotros no nos tenemos que desenfocar, nosotros tenemos que estar mirándolo a Él, porque nuestro antídoto para nosotros no cansarnos y mantenernos firmes en este desarrollo de estas disciplinas espirituales es llegar a ser como Jesús, ¿verdad? Permaneciendo en la disciplina que creemos que nosotros debemos de creer, mi amado, que estas disciplinas van a rendir frutos algún día. Aquí lo podemos ver en el versículo de Gálatas 6:9, que no nos cansemos, ¿verdad? Que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, porque a su tiempo vamos a cegar. Pero si no desmayamos, si perseveramos hasta el final, no nos cansemos, mi amado, no nos cansemos. Miren que la palabra de Dios dice que si perseveramos nosotros hasta el final, seremos salvos. Pero ¿qué pasa en estos momentos? Nos cansamos, nos agotamos, nos aburrimos, pero ¿qué acabamos de ver ahora? Que las disciplinas espirituales son muchas veces difíciles de entender y muchas veces difíciles de mantenerse a nuestro alcance, porque habrán días, mi amados, en la oración que parezcan que no tenemos respuesta, que está el día pesado, que estamos aburridos muchas veces en el silencio, que estamos esperando respuestas del Señor. Muchas veces vendrán siestas no planeadas, nos quedaremos dormidos al querer escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero no debemos de desmayar. No debemos de desmayar, no nos debemos de cansar, como dice la palabra de Dios. Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es inútil porque no estamos viendo respuestas, pero no es así, porque el apóstol Pablo nos lo está diciendo, que en su tiempo vamos a cegar una gran cosecha si no nos rendimos. En este tiempo debemos de poner nuestra esperanza en la creencia de que nuestros esfuerzos van a ser recompensados. Vamos a tener recompensa, mi amado. Esto que nosotros estamos haciendo de estas disciplinas espirituales, mi amado, esto que nosotros estamos haciendo los días martes, de prepararnos, de estar dispuestos, esto es una disciplina porque es algo que nosotros estamos haciendo cada 8 días puntual. Muchos tenemos ese deseo, ese anhelo de recibir esta palabra, ¿verdad? Esto es una disciplina, esto se ha vuelto una disciplina porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, estamos memorizando y nosotros en su tiempo vamos a tener recompensa, lo mismo que la oración, lo mismo que del ayuno, lo mismo que las alabanzas, la adoración, la búsqueda, todo eso vamos a tener, pero si no nos cansamos, si no nos debilitamos, si no desmayamos, mi amado, porque esto no es solamente de comenzar y ahí, esto es de comenzar y permanecer y llegar hasta el final para obtener la victoria. Mire,
también debemos de tener en cuenta que el practicar no es tratar. El practicar no es tratar. Cuando nosotros nos referimos a la transformación espiritual, es evidente que la práctica es de suma importancia. Sí es de suma importancia y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y vamos nuevamente al libro de Primera de Timoteo. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo, que lo hemos estado compartiendo en estos días, en estos últimos estudios. Una vez más, ¿qué dice el apóstol Pablo? Primera de Timoteo 4:7. ¿Qué dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo? Y dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Pero nos vamos a centrar en la parte C, en la última, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que la práctica, ¿verdad?, nos va a conducir ¿a qué? A la piedad. Ejercítate para la piedad. Acuérdense, mi amado, que la piedad es un punto importante para nosotros cumplir la gran comisión, porque la piedad nos va a llevar a la multiplicación. Y la piedad, ¿qué es la piedad? Es esa compasión que tuvo nuestro amado Jesús. ¿Se acuerdan? Este versículo bíblico que el Señor me está trayendo ahora a memoria. Miren lo bueno que es leer y escudriñar la palabra de Dios y escucharla, que dice que tuvo compasión por las multitudes, así como tuvo compasión con nosotros. Por eso es que es muy importante que nosotros nos ejercitemos en la piedad, ejercitarnos, practicar la piedad ahí para nosotros, amar al perdido, para nosotros verdaderamente llevar este mandato que el Señor nos está demandando a nosotros como sus discípulos, ¿verdad? De ir y hacer discípulos. Y también vámonos un momento al libro de Hebreos 5:14. Estamos viendo Santiago. Hebreos 5:14. ¿Qué dice la palabra? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Miren que el escritor de Hebreo enfatizó que el uso y la práctica constante conduce a la buena capacitación. Porque mira lo que estamos viendo a través de este versículo bíblico. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, mire que el escritor enfatizó que el uso y la práctica conduce a la buena capacitación, porque ya usted va a tener ese discernimiento, ya va a usted reconocer entre el bien y el mal. Pero ¿esto qué lo hace? ¿Esto qué lo hace real en nuestra vida? Cuando nosotros practicamos, cuando nosotros vivimos estas disciplinas espirituales. También si vamos un momento al libro de Segunda de Timoteo, que ese lo acabamos de ver ahora, vamos a recordarlo, aquí lo tengo, aquí mismito está. Segunda de Timoteo, vamos a recordarlo, lo de las escrituras, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que las escrituras proveen los medios fundamentales para ejercitarnos en la justicia, la cual nos equipa para realizar toda buena obra. Y todo esto lo tenemos como a través de las disciplinas espirituales, mi amado. Llegar a ser piadoso es muy diferente a tratar, ¿verdad? A tratar de ser piadoso. Llegar a ser piadoso es muy diferente de tratar de ser piadoso. Esto último no funciona. Lo que funciona es practicarlo. Lo que funciona es la práctica. Tratar de ser piadoso sin practicar es perjudicial para el espíritu. Debemos practicar las disciplinas espirituales, que son los senderos hasta el corazón de Dios y nos transforman en personas piadosas. Tratar es la clave. Nosotros tenemos que
arriesgarnos. Nosotros tenemos nosotros tenemos que arriesgarnos, ¿verdad? Tratar es la clave. Mi amado, es que no es fácil, como yo les dije en la clase pasada, no es fácil, pero todos tenemos que tratar de hacerlo, no quedarnos en pensar que sí, que lo voy a hacer, que voy a tratar de hacerlo. No, tenemos que ir a la práctica y tratar, que ahí el Señor va a ir trabajando en nosotros y va trabajando en esa persona en el cual nosotros le estamos llegando. Y eso es como nos hemos formado nosotros, mi amado. Como les dije anteriormente, yo no he tenido un estudio de teología ni nada de eso, ni mejor dicho, yo terminé el bachillerato por la gracia y la misericordia de Dios, nada más hasta ahí. Y lo que yo he aprendido, mi amado, es solamente por la misericordia de Dios, es por la misericordia de Dios, por el riesgo, por ser, como dice el pastor, ha dicho muchas veces la palabra como intrépida, ¿verdad? De no importa, no sé, pero me arriesgo, ahí voy, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y quién es y quiénes somos nosotros en las manos del Señor. Acuérdense que nosotros somos solamente instrumentos de Él. Él es el que nos capacita, Él es el que nos capacita, el que nos prepara. Solamente Él es el que hace todo en nosotros, pero nosotros tenemos que disponernos, mi amado. Porque solamente el tratar sin practicar es perjudicial para el espíritu, porque no va a haber un crecimiento espiritual en nosotros, porque no va a haber una madurez espiritual en nosotros. Por eso todo tiene que ir ahí, porque miren que debemos de practicar las disciplinas espirituales, que son los senderos, que es ese camino, ¿verdad?, que nos va a llevar hasta el corazón de Dios y nos va a transformar en esas personas piadosas, y nos va a transformar a través de estas disciplinas espirituales, que nosotros vamos a llegar a ser esas personas piadosas, a tener esa piedad por el perdido, para tener esa compasión por las almas que necesitan al Señor. Entonces, mi amado, mire que la práctica cambia nuestra perspectiva. La práctica cambia nuestra perspectiva. La diferencia entre tratar y practicar es revolucionaria, ¿verdad? Con frecuencia nosotros nos resistimos al esfuerzo y a la disciplina porque nos parece un ejercicio externo con el fin de lograr un cambio interno. Miren. Con frecuencia nosotros nos resistimos al esfuerzo y la disciplina porque nos parece un ejercicio externo con el fin de lograr un cambio interno. No piense en la práctica como el esfuerzo que sucede en todas las cosas. No pensemos en eso, no pensemos que en la práctica vamos a obtener esto, que no. Vamos más bien a hacer lo que Dios nos ordena. Y le vamos a dejar el resultado a Él, mi amados, así de sencillo. Vamos a obedecer lo que el Señor nos ordena, como leímos este versículo, ¿verdad? Que estuvimos leyendo ándale, el versículo que estuvimos leyendo ahorita. Así que hagamos lo que Dios ordena, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros le obedezcamos, que cumplamos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos, que no nos cansemos de hacer el bien. Ese era el que les iba, pero este es el versículo, que no nos cansemos de hacer el bien en todo tiempo, que en su tiempo segaremos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que no pensar que en la práctica, que como un esfuerzo, que no, que tengo que hacer esto porque quiero esperar esto. No, hagámoslo solamente porque Dios nos los ordena, ¿verdad? Y dejémosle el resultado a Él. Dejémosle el resultado a Él, que lo que nosotros debemos de entender, que esto que el Señor nos está enseñando a través de su palabra en esta noche es para el beneficio espiritual cristiano de nuestra vida, es para nuestra transformación. Acuérdense que tiene que haber un cambio interior para nosotros poder hacer, y esto es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos en esta noche a través de esta clase, a través de este capítulo que hemos estado compartiendo todas estas clases anteriores, la transformación cristiana espiritual, y estamos viendo estos 3 principios y debemos de tenerlo por obra, aplicarlos a nuestra vida, tanto en nuestra vida secular, como les dije la semana pasada, el baterista, el que practica la guitarra, mi amado, muchas veces como aprendíamos, ¿verdad? Vemos que
que hay personas que tienen el talento, que tienen el don, que tienen eso ahí, pero ¿qué pasa? Por la falta de práctica, ahí dejan enterrado eso, ¿verdad? No evoluciona, no crece por esa falta, por ese deseo de practicar, por ese deseo de hacer eso que el Señor ha colocado en sus manos como ese don para que se apasione, como hablábamos de la pasión también, ¿verdad? Que muchos se quedan estancados ahí, se quedan ahí solamente porque han perdido la pasión, pero no, nosotros a través de esto, de estas prácticas, de estas disciplinas espirituales, debemos de apasionarnos más por el Señor, por lo que el Señor quiere, que nosotros obedezcamos sus mandatos. Este estudio, mi amado, yo creo que nos ha abierto más el conocimiento, nos ha abierto más el entendimiento a nosotros. Y nosotros es para que estemos apasionados, estemos cada día aplicando, viviendo esto que estamos aprendiendo, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, que eso es lo que Él quiere, el Señor, que obedezcamos, que sigamos haciendo lo bueno, que en su tiempo segaremos, aunque no lo veamos aquí, mi amado, pero la mayor recompensa, lo mayor que nosotros vamos a tener es la eternidad, es cuando estemos allá en esas moradas celestiales. ¿No le parece eso suficiente? Entonces, miren que también leímos que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y mucho temblor. Por eso es que no debemos dejar de hacer el bien. Entonces, mi amado, hagamos lo que Dios ordena y le dejemos el resultado a Él. Hagámoslo con la mejor disposición, con la mejor actitud, que lo hagamos verdaderamente porque sentimos ese deseo en nuestro corazón, que no sea una carga, que no sea que porque la líder está llamando, que no sea porque después el pastor, que no sea porque tenemos un ministerio en la iglesia, porque después no me subo a la alabanza, porque después no dirijo, porque después no predico. No, que verdaderamente esto sea algo que verdaderamente nosotros nos deleitemos, ¿verdad? Que esto sea algo bello, que nosotros querramos verdaderamente hacer de estas disciplinas espirituales ese buen hábito en nuestra vida. Entonces, mis amados, ¿estamos claros hasta ahí? Tremendo esta palabra, porque verdaderamente, como dice, que la palabra no regresa vacía. Y mi amado, entonces, para concluir, la conclusión de este tema, de este capítulo que hemos estado viendo en estos tiempos, la transformación espiritual cristiana. Miren que la clave para la transformación interior es pongamos atención, es hacer que las disciplinas espirituales se conviertan en hábitos. Que las disciplinas espirituales se conviertan en hábitos, ¿verdad? Para estar ejercitados debemos de practicar. Para nosotros ejercitarnos, acuérdense que hablamos de ejercicios espirituales, ¿verdad? Debemos practicar los hábitos que cambian místicamente la composición de nuestras almas. Van a cambiar nuestro interior, van a cambiar nuestro ser interior, ¿verdad? La oración, el recogimiento y el ayuno pueden romper cadenas de lujuria o perversión sexual. Miren que estamos viendo el resultado de estas disciplinas espirituales en nuestra vida. Miren que la oración, el recogimiento y el ayuno pueden romper cadenas de lujuria o perversión sexual en nuestra vida. Mi amado, con mucho respeto, ¿cuántos de nosotros todavía somos lujuriosos? O tenemos esos pensamientos de perversión sexual. ¿Cuánto? Todavía estamos luchando con eso, ¿verdad? Entonces miren que aquí tenemos esta herramienta de esta disciplina espiritual, como es la oración, como es el ayuno, como es el recogimiento, ¿verdad? Que nos va a ayudar a romper todas estas cadenas en nuestra vida que nos atan, que no nos dejan ser completamente libres, ¿verdad? Miren que la disciplina de adorar puede librarnos de la preocupación constante por nuestros asuntos. La disciplina de adorar. Cuando nosotros muchas veces, porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, muchas veces nosotros amanecemos como, ay, no, como no es, ¿verdad? Y sí, uno como que, ay, no, hoy no quiero hacer nada, hoy no quiero cocinar, hoy no quiero esto. Pero si usted en el momento medita, se sienta, escucha una alabanza, se pone a adorar, y hermano, eso enseguida, mire, vea,
La disciplina de adorar nos libra a nosotros de esa preocupación. Nosotros nos olvidamos de todo, pero es una disciplina, es algo que nosotros debemos de tomar como esa herramienta que verdaderamente en ese momento va a calmar nuestra mente, va a calmar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, miren, muy importante las disciplinas que nosotros estamos viendo a través de esta conclusión, lo mismo que la memorización de la palabra, que no se nos debe de olvidar. También, mi amado, el mantener un registro diario de oración puede reemplazar la depresión y la amargura y convertirla en gozo y perdón. La práctica de las disciplinas involucra la sumisión del cuerpo, la voluntad y los apetitos de la vida al señorío de Cristo. Miren lo que hacen las prácticas de las disciplinas espirituales. Involucra la sumisión del cuerpo, porque usted va a rendir su cuerpo, ¿verdad? Vamos a rendir nuestra voluntad y los apetitos de nuestra vida al señorío de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros vamos a obtener, eso es lo que nosotros vamos a ganar cuando nosotros realizamos estas disciplinas espirituales en nuestra vida. Miren que las disciplinas espirituales no tratan de dar información, sino de formar nuestro espíritu, así como las actitudes y hechos que resultan al ejercitar estas disciplinas. No tratan de dar información las disciplinas espirituales, sino de formar nuestro espíritu, así como las actitudes y hechos que resultan de ejercitar esas disciplinas. Las practicamos hasta que se conviertan en una segunda naturaleza y disfrutemos más de la presencia de Dios. ¿Cuántos disfrutan más en este tiempo que ya hemos tenido? Mire, tenemos 4 meses de estar practicando estas disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan más estar en la presencia de Dios que estar viendo televisión, o de estar que están extrañando, no, que con mis amigos de ir para el centro comercial o esto? ¿Cuánto disfrutan más en este tiempo que ya nosotros hemos aprendido de estas disciplinas espirituales, de este hábito en nuestra vida, de mejor estar en la casa, escuchando la palabra, escuchando una alabanza, leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto lo disfrutan más? ¿Verdad? Lo disfrutamos más. ¿Por qué? Porque ya esto se ha vuelto una práctica que se convierte en nuestra segunda naturaleza. Qué bonito, ¿verdad? Lo que ha hecho el Señor a través de estas disciplinas espirituales en nuestra vida, lo que verdaderamente nos hemos comprometido a hacerlas real. Vamos a obtener un beneficio, como leímos en la palabra de Dios, que vamos a estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Miren que a través de la historia los seguidores de Jesús han practicado las disciplinas espirituales. Ellas son una extensión de las prácticas de Jesús y sus primeros seguidores realizaban. Mientras practicamos las disciplinas que están dentro de nuestras posibilidades, Dios hace algo místico con ellas. Él nos capacita para llevar a cabo lo que nosotros no podríamos hacer mediante un esfuerzo directo. Mi amado, sabemos que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, y apartados del Señor menos. Entonces, mientras nosotros practicamos estas disciplinas espirituales que están dentro de nuestras posibilidades, todas estas disciplinas que acabamos de leer, la memorización de las escrituras, la oración, el ayuno, el meditar en la palabra, la alabanza, Dios hace algo con ellas en nuestro interior. Dios hace algo en nuestra transformación interior, algo místico, algo que solamente Él puede, algo que solamente Él sabe hacer, algo que Él solamente conoce, que es lo que Él puede trabajar en nosotros a través de estas disciplinas espirituales, ¿verdad? Y Él nos va a capacitar para llevar a cabo lo que nosotros no podríamos hacer mediante un esfuerzo directo. No, solamente es a través del Señor, es a través de las disciplinas espirituales, es a través de la meditación, a través de la búsqueda, a través de depender completamente de Él, es que nosotros vamos a poder realizar, a cumplir sus mandatos, a cumplir la gran comisión, a verdaderamente nosotros ser transformados, a dejar nuestro mal carácter, nuestro mal hablar, nuestro mal andar, mi amado. Es con Él, con el poder de su Santo Espíritu, y esto lo tenemos como nosotros realizando estas disciplinas espirituales, mi amado, porque nosotros solos no podemos hacer nada. No lo podríamos hacer, mi amado, solamente con el poder y la ayuda de nuestro Dios y con el Espíritu Santo de Dios.
solamente con ellos, que el Señor lo sabía, mi amado, el Señor lo sabía. Por eso cuando Jesús partía, iba para la presencia del Señor, dijo, no los dejo solos, los dejo el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios, porque es que solo no podíamos, pero aquí tenemos nosotros estas herramientas y depende de nosotros, mi amado, depende de nosotros si verdaderamente nosotros ser transformados, si queremos ser cambiados, y ahora que cuando nosotros regresemos nuevamente a la comunidad, a la congregación, van a decir, verdaderamente este tiempo valió la pena en la vida de nuestros hermanos del Centro Cristiano Buenos Aires. Acuérdense que el Señor nos ha dado promesa que vamos a hacer una iglesia diferente, una iglesia donde van a haber señales, van a haber milagros, pero eso primeramente lo tenemos que evidenciar nosotros en la transformación espiritual cristiana que el Señor ha hecho en nuestra vida, que lo hemos dejado hacer a través de estas disciplinas espirituales. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Este fue el estudio de esta noche. Mi Dios los continúe bendiciendo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque ya se me fueron 50 minutos y no quiero que vaya a haber inconveniente en la grabación de la clase. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, gracias por este estudio, Señor, gracias Dios, porque una vez más nos recuerda, bendito Dios, el privilegio de adquirir estas disciplinas espirituales en nuestra transformación interior, Padre, porque vamos a ver resultados, que si nosotros perseveramos hasta el final, vamos a cegar, bendito Dios, vamos a ver la victoria, porque no es solamente comenzar, sino perseverar hasta el final, bendito Dios, gracias por este grupo de estudiantes. Gracias, bendícelo, llénalos cada día más de tu gracia, dale sabiduría, discernimiento, bendito Dios, que podamos poner en obra estas disciplinas espirituales, el meditar en tu palabra, el memorizarla en la oración, bendito Rey, ayúdanos cada día, Señor, verdaderamente a acercarnos a ti, a tener esa comunión y esa intimidad contigo, Señor, para conocerte cada día más, bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, amén y amén. Bueno, mis amados, mi Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos en la próxima clase.